Sin duda, el liderazgo del presidente Donald Trump le ha dado un giro de 180 grados a la política de Washington frente a los países comunistas de Latinoamérica. En muchos años, desde la era del inolvidable y grandioso presidente Ronald Reagan, no se veía una retórica tan contundente como la que hoy enfrentamos contra las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El despliegue de fuerzas militares estadounidenses en aguas internacionales frente a las costas venezolanas es una muestra clara de que Washington persigue dos objetivos básicos e importantes. Primero, combatir el cartel de los soles, liderado por Nicolás Maduro, que se ha convertido en un gran proveedor de drogas hacia los Estados Unidos. Segundo, poner orden o ajustar el escenario político en América Latina, donde en los últimos años algunos gobiernos han girado hacia la izquierda radical prosoviética y procubana. Tristemente, China ya forma parte de esta ecuación. Eso no solo ha convulsionado a los pueblos amantes de la libertad en nuestro continente, sino también a la sociedad estadounidense. Bajo la nueva administración, los problemas que presentan Cuba, Venezuela y Nicaragua son considerados asuntos de alta gravedad y seguridad para los Estados Unidos. Las acciones que se emprendan, sin duda, desarticularán y debilitarán al cartel de los soles y podrían provocar una agitación que lleve a un levantamiento popular, una conmoción social que sacuda los cimientos del chavismo y sus aliados. Saludos a todos los televidentes. Estamos aquí en su programa Cápsulas Anticomunistas. Ahora tenemos a nuestro invitado, el señor Ariel Montoya, un columnista, periodista y político internacional. Muchas gracias por acompañarlo. Gracias a ti, Jorge, por la invitación a este programa que estoy seguro tendrá un gran éxito por la coyuntura política, geopolítica que estamos viviendo en todo el continente. Ariel, la razón por la que te invité es porque sé que tienes un buen olfato político y hay mucha preocupación entre los opositores políticos de estos gobiernos comunistas de Latinoamérica. ¿Qué opinión tenés al respecto? Me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión de lo que está pasando. Claro que sí, Jorge. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que hay una expresión en Estados Unidos, en inglés sobre todo, wake up, despertarse, levantarse, ¿verdad? Ponerse al frente de la sintonía del día. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer los americanos, de Alaska a Cabo de Hornos, despertarnos de este letargo en que el comunismo internacional, en que el castrochavismo, en que las revoluciones guerrilleras, ¿verdad?, trasnochadas de fines del siglo pasado, nos han impuesto. ¿Y qué nos han impuesto? Una narrativa de terror, una narrativa en contra al capitalismo, en contra de Estados Unidos, en contra del desarrollo, en contra de la familia, en contra de los valores de Occidente. Entonces yo creo que este es un momento en el cual, antes de iniciar cualquier determinación, debemos de saber que estamos en una batalla cruenta, dura, difícil, que no es fácil enfrentarse. Es decir, no es como que se enfrenten dos ejércitos que van compitiendo con una cantidad similar de armamento, de estrategias, de tácticas. Aquí somos pueblos desarmados contra delincuentes políticos, contra delincuentes metidos a la política. Ellos no son políticos. Maduro no es político, Ortega no es político. Y lamento decirte que hasta la presidenta de México no es política, porque ya está vinculada a los instrumentos humanos del narcoterrorismo, lamentablemente. Ariel, si hubiera una acción militar
contra el régimen de Maduro en Venezuela, ¿cuál crees que sería la respuesta o la reacción de los países, de los gobiernos comunistas de Latinoamérica? Los gobiernos comunistas van a atacarla, van a estar en contra. Ya Nicolás Maduro dijo que cerraba la embajada en Noruega. Un disparate, porque el gobierno de Noruega es independiente, no tiene que ver la Academia Sueca con el otorgamiento de los premios cada año. Van a estar en contra, pero es parte de la política de rechazo, de agotamiento y de salida de estos regímenes cavernarios, de estos regímenes totalitarios, de estos regímenes que están en contra de la dignidad humana. Obviamente vamos a ver comunicados de Ortega, de Cuba, de México, de Colombia, etcétera, en contra de lo que no sería una intervención armada. Hay que hacer un análisis también en la gramática mental de cada ciudadano americano y mundial. No es una intervención la que haría Estados Unidos, es una liberación de todo un pueblo que no tiene que comer, que no tiene libertad, que vive en el presidio, después que Venezuela fue un país amplio, un país riquísimo, un país generosísimo en recibir a tanta gente en el mundo, y ahora un pueblo miserable por culpa de ese castrochavismo que ha infectado donosamente al pueblo hermano de Venezuela. Sí, tristemente esa es la realidad. Ariel, ¿qué escenario podría generar el régimen sandinista si ocurre un levantamiento masivo en Venezuela? Yo creo que este es un efecto contagio, este es un efecto dominó. Es decir, nuestros pueblos están ahorita a la expectativa de Venezuela, porque Venezuela es una potencia económica en América Latina, evidentemente, y hay muchos intereses de por medio. Pero creemos, y estoy convencido, que después de la salida de la narcodictadura de Venezuela, que no existe otro nombre, eso no es un gobierno, eso no es un sistema de Estado, ¿verdad? Ahí lo que hay es una narcodictadura. Además, aferrada al poder cobardemente después que perdieron las elecciones de una forma tan contundente con la diferencia de votos entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Aún así, son doblemente usurpadores del poder. Entonces, ellos van a acuerparse, van a defender a Venezuela, pero saben que también va para ellos después la misma política, la misma aplicación de las medidas humanas de la comunidad internacional de Estados Unidos, que es parte de América, y que somos parte de Estados Unidos porque compartimos una misma plataforma continental. Ese lenguaje marxista cultural hay que erradicarlo de la cabeza. Sí. Rusia está comprometida con su propia guerra y internacionalmente está débil. ¿De qué manera pudiera Rusia apoyar a Venezuela? Putin es un carnicero, es el carnicero de Ucrania. Él no conoce los valores de la solidaridad humana. Va a dejar que se hunda Maduro, que se lo coman las ratas y las cucarachas. Además de eso, como tú bien lo dices, Rusia tiene su propia guerra, una guerra que no tiene sentido tampoco con Ucrania. Y esa guerra no la está ganando Putin, la está perdiendo porque cada día que pasa desangra a la economía rusa. De tal forma pues que ahí lo que viene es un abandono. Cuando el barco se hunde, las ratas saltan. Ya China, ya Rusia debieron haber demostrado una mayor interés hacia Venezuela y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque también saben que tienen a Estados Unidos de por medio, que hay intereses económicos, que hay negociaciones bilaterales con Estados Unidos, que hay intercambios comerciales de mucha infraestructura. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces ellos no van a dejar, como decimos en buen dicho nuestro, a Dios por Dios. Y evidentemente van a abandonar a Maduro. Ya está abandonado Maduro, de hecho. Claro. ¿Qué sucedería si Nicolás Maduro logra huir y queda en el poder Padrino López, si él asumiera el poder? Vamos a unos cortes comerciales, ya regresamos para que nos conteste esa pregunta. CB24, a la velocidad de la necesidad, no hay para más. Reactívate.
CB24, todo lo que necesitas saber en un solo clic. Reactívate. Este periódico, ¿es cierto que es tuyo? Lo mío no es, yo soy accionista. El responsable de la derrota de Ariel Ortega sos vos. Obstante que Venezuela es la gran protectora del terrorismo colombiano. CB24, noticias de Centroamérica y el mundo en un solo clic. Reactívate. Ya estamos de vuelta. A ver, Ariel, responde la pregunta. Sí, en este sentido, yo creo que lo que viene acá es una situación bastante crítica, bastante novedosa, porque no estábamos acostumbrados a una defensa, a una política de servicio humanitario como el que está viéndose ahora por parte de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es una potencia y como tal tiene que defender su hegemonía hemisférica. Y en este sentido, en este contexto, están países como Honduras, como Cuba, como Nicaragua, como Argentina, ¿verdad? Chile, etcétera, donde tienen acentuadas, ¿verdad?, posiciones de defensa hemisféricas que tienen que ver y que tendrán que ver con la defensa de todo este conglomerado. Pero también quiero comentarte algo a tu pregunta. A raíz del triunfo electoral de Giorgia Meloni en Italia, de Javier Milei en Argentina, de Donald Trump en Estados Unidos, viene dándose un nuevo orden mundial, Jorge. Un nuevo orden mundial que está estableciendo nuevos parámetros de la política. Y te pongo un ejemplo. La Academia Sueca, por lo general, se ha distinguido por ser más complaciente con escritores, con poetas, ¿verdad?, a los que le ha concedido el Premio Nobel de la Paz o de Literatura, a gentes que han estado más vinculadas a la izquierda. Matemáticamente hablando, la proporción es extrema. El gran poeta argentino, por ejemplo, Jorge Luis Borges, nunca lo recibió por puras pesquisas políticas. En este contexto, si estamos hablando de un nuevo orden mundial y los suecos le concedieron el Nobel a María Corina Machado, quiere decir que entonces se está consolidando ese nuevo orden mundial y que los sistemas comunistas, las izquierdas cavernarias, las izquierdas carnívoras o light que coquetean con el comunismo, van a entrar en una situación meramente desventajosa y crítica para ellos. Okay. Pero si queda este señor Pérez, ¿no cree que López dispensa que pueda armar una contraofensiva contra las fuerzas norteamericanas? Es que yo creo que ya no solamente es Estados Unidos que está metido en el caso de Venezuela. Recordemos que está Dominicana, están muchos países europeos que quieren un cambio de sistema, ¿verdad? Entonces, el cambio, ¿de qué serviría un cambio para que quede, es decir, como decíamos en Nicaragua, un famosismo sin Somoza? No, hay que cambiar el sistema, hay que limpiar el sistema, y hay que erradicarlo. Hay que arrancar de raíz. Hay que arrancarlo de raíz, pero que no ocurra como en Nicaragua. Yo menciono las fuerzas estadounidenses porque son los que en realidad más fuerza tienen, ¿verdad? Ellos son los que están haciendo todo esto. Los otros, yo creo que es más política que otra cosa. Bueno, sí, claro. La capacidad armamentista de Estados Unidos no tiene comparación con ningún otro ejército en el mundo, menos con Venezuela, ¿verdad? Estos países, partamos de una realidad, están resquebrajados en lo moral, en lo económico, en lo productivo, en todo. Alguien decía la otra vez que una embarcación cubana siguió a una lancha. Y la embarcación cubana era otra lancha. Es decir, no hay una marina de guerra concebida como tal para que pueda defender a Cuba. Ariel, igual pasa con Venezuela. Sí, entiendo. ¿Cómo debería prepararse las fuerzas opositoras en el caso que haya un enfrentamiento militar, una acción militar contra el régimen venezolano? En este sentido, nadie tiene la bola mágica para decir va a ser de esta forma. Podría ser que se respete la Constitución y Edmundo González
asuma la presidencia. Podría ser que se dé una junta de gobierno también, que se ha hablado bastante sobre una junta de gobierno provisional que convoque a unas elecciones presidenciales en un periodo de 8 meses a un año, ¿verdad? Pero lo más importante de todo esto es que la comunidad internacional no afloje a Venezuela, no la desampare, no la deje sola después que suceda la salida de Maduro. ¿Por qué? Porque van a quedar vástagos del sistema, van a quedar sectores armados operando, va a venir una época de posguerra en crisis y eso también no sería nada sano para ese hermano pueblo. ¿Crees que va a haber un efecto dominó en Nicaragua y Cuba? Que provoque un levantamiento masivo en esos pueblos. Es que ese efecto dominó ya se está dando. Es decir, a veces, como se dice, la política no es lo que uno ve en los periódicos. Los gobiernos pueden estar victoriosos, seguros hasta horas antes de su caída. ¿Ves? Y de repente nos damos cuenta que estaban sosteniéndose en una estructura de barro, ¿verdad? Yo creo que sí. Es decir, veamos en Honduras, las encuestas dan por un hecho que no van a ganar las elecciones el Partido Libre, que pertenece al eje castrochavista. En Nicaragua, el rechazo a Ortega supera el 85%. En Venezuela, la gente no quiere saber nada más de Maduro. Y Cuba se sostiene por la violencia militar, que es agresiva, que es excesiva. Pero Cuba es una vergüenza para el mundo. Cuba no tiene nombre lo que pasa con Cuba, y para las potencias del mundo que hablan de humanidad y ven cómo ese pobre pueblo se muere diario de hambre. Entonces el efecto dominó es un hecho y ya está prácticamente en marcha. Después de Venezuela va Nicaragua, va Cuba y van otros países. Pero además de eso, esta es una lucha con una doble agenda. Se está luchando no contra... no es una guerra como la de los nazis y la democracia occidental, ¿verdad? No estaban dos ejércitos combatiendo. Aquí estamos combatiendo o van a combatir ejércitos constitucionales occidentales con mafias delincuenciales y narcotraficantes, ¿verdad? Y a ellas hay que atacarlas con más dureza, con más aplomo. Ariel, la población en Nicaragua, dentro y fuera de Nicaragua, han perdido la confianza. Hay una gran desilusión entre ellos porque jamás se ha logrado la gran unidad. Sabemos de que la falsa oposición ha causado mucho daño. ¿Qué piensas que se puede hacer? ¿De qué manera podemos desenmascarar a la falsa oposición que tanto daño le ha hecho a la lucha en contra del comunismo en Nicaragua? Yo creo que la falsa oposición ya está señalada por el pueblo. Hicieron uso excesivo de los fondos del pueblo de Estados Unidos y de la confianza generosa del gobierno de Estados Unidos. Más de 180 millones de dólares. Y nada hicieron prácticamente. Después tenía un empresariado cobarde, timorato y lamebotas de Ortega. Recordemos que en la guerra contra Somoza los empresarios apoyaron a los sandinistas y ahora ningún empresario apoya a la oposición. Y yo digo que la oposición que existe no es la de la llamada sociedad civil, entre comillas, opositora, ¿verdad? Me refiero a las estructuras liberales, conservadoras y contras que se juegan el pellejo a diario en Nicaragua, que están dando la batalla, que se reúnen en reuniones en sus casas, pocas personas, ¿verdad? Pero existe un movimiento que quiero darlo a conocer ahora a nivel internacional, el liberalismo puro, que están trabajando no con las cúpulas de los partidos que ya no existen en Nicaragua desde el punto de vista institucional, porque son satélites de la dictadura de Ortega, pero en la base sí de los liberales, de los contras, la nueva generación de la contra, está esos jóvenes, esos muchachos que hijos de los viejos guerrilleros están activos, ¿verdad? Y conservadores y gente sin partido. En ellos hay que tener fe, hay que tener esperanza y hay que apoyarlos. Ese movimiento liberalismo puro es el que está dando la batalla políticamente dentro de Nicaragua. Bueno, Ariel, creo que se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado.
Te deseo suerte en ese movimiento. Sé que eres un político que ha estado siempre activo en contra del régimen sandinista. Gracias por tu análisis. Bueno, a la orden, siempre. CB24, a la velocidad de la necesidad, no hay para más. Reactívate. CB24, todo lo que necesitas saber en un solo clic. Reactívate. Este periódico, ¿es cierto que es tuyo? Lo mío no es, yo soy accionista. El responsable de la derrota de Ariel Ortega sos vos. Obstante que Venezuela es la gran protectora del terrorismo colombiano. CB24, noticias de Centroamérica y el mundo en un solo clic. Reactívate. Maduro y sus cercanos saben que sus probabilidades de salir bien de esta situación son limitadas. Venezuela está a las puertas de su liberación. El fin de un cuarto de siglo de terror, dolor y sufrimiento podría estar cercano para los 28 millones de venezolanos que no merecen esa tragedia. Como consecuencia, esa gran conmoción también podría estremecer los cimientos de Nicaragua y Cuba. Los pueblos valientes de esos países podrían tomar la acción y la justicia en sus manos. Nicaragua podría ver una oportunidad para derribar a la dictadura sandinista, aunque el régimen podría reaccionar con militarización y paranoia. La traición interna podría jugar un papel importante. En cuanto a Cuba, la situación es desgastante. Muchos indicadores apuntan a una nación en crisis. América Latina está despertando tras años de pesadillas comunistas. Los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua pronto esperan ver paz, justicia y libertad. Los esperamos en una próxima edición de Cápsulas Anticomunistas. Les habló Jorge Estrada.